Como ya hemos hablado en otro video, las especias tienen su poderosa razón de hacer historia con la famosa ruta de las especias y su consumo en la cocina. Pero hoy vamos a hablar de las especias como tratamientos caseros para el cuidado facial o de la cara, como más les guste llamarlo. Les voy a hacer una reseña de 3 mascarillas, tanto exfoliantes como nutritivas, usando como base especias que podemos hacerlas en casa. 1. Mascarilla exfoliante con cúrcuma, aceite de coco y ralladura de cáscara de limón. Como dijimos, el cúrcuma alivia la inflamación en la piel como eczemas, acné o psoriasis. Por lo tanto, como mascarilla facial, la cúrcuma puede curar y embellecer tu piel. Por otro lado, el aceite de coco será el medio para unirla junto con la ralladura de la cáscara de limón, permitiendo además de exfoliar, hidratarla. Si no tenemos a mano el aceite de coco, lo podemos sustituir por el de oliva o vaselina. Y la cáscara de limón es rica en vitaminas y minerales, contiene hasta 10 veces más vitaminas que el zumo. Contiene potasio, magnesio, calcio, ácido fólico, fibra y betacaroteno. ¿Cómo la preparamos? En un recipiente colocamos una cucharada chica de cúrcuma, la misma cantidad de aceite de coco y la ralladura de la cáscara de un limón. Mezclamos y la esparcimos por el rostro, frotando suavemente en forma de círculos un tiempo prudencial. Luego la dejamos que actúe, quizás por 15 minutos, y aclaramos con agua fría para que nuestra piel cierre los poros. Cabe mencionar que antes de aplicarla, deberíamos abrir los poros para que ésta actúe en forma más contundente, ya sea con un paño mojado con agua tibia a caliente, ya sea por medio de vapor de agua. Si nuestra piel no es muy sensible, podemos agregar una cucharada de azúcar común para que la exfoliación sea aún mayor. 2. Jengibre y nuez moscada. Para piel grasa especialmente. Esta mascarilla permite regular las pieles con tendencia a exceso de grasa y puntos negros. Como sabemos, el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y la nuez moscada es un antibacteriano natural. Por lo tanto, la combinación de estas dos especias se vuelve un producto perfecto para el acné. Y si le sumamos miel, que como ya sabemos todas las propiedades que tiene, principalmente su potente propiedad antibacteriana, y se vuelve aún más efectiva. ¿Cómo la preparamos? Rallamos un trozo pequeño de jengibre, le agregamos una cucharada chica de nuez moscada en polvo, o en su debido caso rallamos media nuez. A esto le agregamos miel como para amalgamarlos. Si la queremos aprovechar como exfoliante también, le agregamos una cucharada chica de azúcar. Luego procedemos como toda mascarilla. Primero abrimos los poros con agua tibia, a caliente, con un paño mojado en esta. Secamos y esparcimos por nuestro rostro, con movimientos circulares. 3. Pimienta negra molida, harina de avena y miel o aceite de oliva. Sabemos que la pimienta contiene zinc, promoviendo el crecimiento de células, y que también es antiséptica. Sirve para activar la circulación y a la vez, por su textura áspera, actúa como un buen exfoliante. Por otro lado, la avena contiene altas cantidades de nutrientes valiosos, como proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como fósforo, hierro, zinc y yodo. Este último la hace un poderoso antiséptico. La miel también, otro antiséptico indiscutible. Y el aceite de oliva con su vitamina E y el efecto antioxidante, y sus muchos más componentes como el omega 3, etc. Por lo tanto, este aceite se hace un excelente nutriente hidratante para nuestra piel. ¿Cómo la preparamos? Ponemos media cucharada de pimienta, la misma cantidad de harina de avena y amalgamamos con miel o aceite. Dependiendo, si nuestra piel es grasa, agregaremos miel, o si es más bien seca, agregaremos aceite. Si es mixta, podemos agregar miel y aceite. Si no tenemos a mano harina de avena, pero sí, avena laminada, en un mixer la procesamos lo más posible. Esta mascarilla se convierte en un excelente exfoliante, a la vez que nutrimos nuestra piel.